Le doy la bienvenida. Hoy es 24 de abril, miércoles de la cuarta semana de Pascua. La iglesia en Colombia puede celebrar la Feria del Día o suplicar la intercesión en la memoria libre de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. San Fidel de Sigmaringa, también conocido como Fidelis de Sigmaringen, fue un presbítero y mártir del siglo XVII, nacido en Alemania. Su memoria se celebra el 24 de abril en el calendario litúrgico católico. Fidelis nació en 1577 en la ciudad de Sigmaringen, en la región de Suabia, Alemania. Después de completar sus estudios eclesiásticos, se convirtió en un abogado de renombre y enseñó Derecho en la Universidad de Friburgo. A pesar de su éxito profesional, Fidelis sintió un llamado más profundo hacia la vida religiosa y decidió unirse a la orden de los frailes menores capuchinos. Ingresó al convento de Friburgo en 1612 y tomó el nombre de Fidelis en honor a su fe inquebrantable en Cristo. Como capuchino, Fidelis se destacó por su celo en la predicación y la defensa en la fe católica, especialmente en medio del conflicto religioso entre católicos y protestantes que caracterizó esa época en Europa. Fue conocido por su elocuencia y su firmeza en la fe, así como por su compromiso con la justicia social y la ayuda a los pobres y necesitados. En 1622, Fidelis fue enviado como misionero a Suiza, donde trabajó para defender y fortalecer la fe católica en una región fuertemente influenciada por el protestantismo. Su labor pastoral despertó la ira a algunos líderes protestantes, quienes lo acusaron de agitación y amenazaron con matarlo si continuaba con su trabajo evangelizador. Fidelis se negó a ceder ante las amenazas y continuó predicando valientemente, incluso cuando su vida estaba en peligro. Finalmente, fue martirizado el 24 de abril de 1622, cerca de la ciudad suiza de Grusch. Fue apuñalado hasta la muerte por un grupo de soldados protestantes mientras predicaba en una aldea. San Fidel de Sigmaringen fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1746 y es venerado como mártir de la fe y modelo de valentía y fidelidad cristiana. Su vida y martirio son recordados como ejemplo de coraje y compromiso en la defensa de la fe católica y el servicio a los más necesitados, especialmente en momentos de persecución y adversidad. Los invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para escuchar el Evangelio que se nos propone en la liturgia del día de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos desde el 44 hasta el 50. El que cree en mí, no cree en mí sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre.
Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es costumbre en estos podcasts y videos, les recomiendo ir a la lectura de los textos bíblicos de cada uno de los relatos que hoy vamos a reflexionar. Miremos la estructura de la liturgia del día de hoy. Continúa el relato de los hechos apostólicos, hoy en el capítulo 12 y 13, a partir del versículo 24 del capítulo 12 hasta el versículo 5 del capítulo 13. Y el texto devela el aumento del trabajo apostólico en la época. Se necesitan más ayudantes para ir dejando apóstoles en las diversas comunidades que van formando por toda la región evangelizada. Era un gran número de los integrantes de las distintas comunidades y les acompañaban signos como señales o signos sensibles por los carismas del Espíritu Santo. Poner misioneros en los distintos lugares no es más que obedecer a la voluntad del Creador de todo este dinamismo evangelizador que se debe al Espíritu Santo, que es el Espíritu del resucitado. El relato que hemos leído hoy en los capítulos 12 y 13 presenta varias propuestas teológicas y también exegéticas relevantes en el contexto de nuestra Pascua que estamos celebrando hoy. Miremos dos propuestas teológicas extraídas del texto que hemos proclamado. Una de ellas, la expansión del Evangelio, y la segunda, la importancia del testimonio personal. Hablemos de la primera. Este pasaje narra el crecimiento y la expansión del Evangelio desde Jerusalén hacia otras regiones. El Espíritu Santo guía a la iglesia a enviar a Bernabé y a Saulo, que más tarde se llamaría Pablo, como misioneros, lo que muestra la acción divina en la propagación del mensaje de Jesús más allá de las fronteras judías. Segundo tema, la importancia del testimonio personal. La presencia y el testimonio personal de los creyentes son fundamentales para la misión de la iglesia. Bernabé y Saulo no solo enseñan y predican, sino que también comparten sus propias experiencias de fe y conversión, lo que hace que su mensaje sea más relevante y convincente para aquellos que lo escuchan. Miremos la propuesta exegética, de donde vamos a extraer también dos temas importantes. El primero, la obra del Espíritu Santo. La segunda, el papel de la oración. Hablemos de la primera, la obra del Espíritu Santo. El pasaje que hemos leído resalta la importancia del Espíritu Santo en la vida y la misión de la iglesia primitiva. Es el Espíritu Santo quien guía, capacita y envía a Bernabé y a Saulo para llevar el Evangelio a nuevas regiones. Esta acción divina muestra que la expansión del reino no es simplemente obra de los hombres, sino que es impulsada por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Hablemos de la segunda propuesta, el papel de la oración. Antes de enviar a Bernabé y a Saulo, la iglesia de Antioquía ora y ayuna buscando la dirección y la bendición de Dios en su misión. Esta práctica de oración y búsqueda de la voluntad de Dios es fundamental en el proceso de discernimiento y toma de decisiones de la iglesia y muestra la importancia de la dependencia de Dios en todo momento. En este contexto que estamos celebrando en estos días la Pascua, este relato nos recuerda la comisión de Jesús a sus discípulos de ser testigos suyos en todas partes del mundo,
según lo que nos narra el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 1, versículo 8. Nos desafía este relato que hemos proclamado a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, al ser guiados por el Espíritu Santo, compartir nuestro testimonio personal de fe y dependiendo de la oración y la dirección divina en nuestra misión de llevar el mensaje de salvación a otros. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu Santo por medio de este texto bíblico, vamos a responder con el Salmo 66 y ha de resonar en nuestros labios, en nuestra mente, esta frase antífona: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¿Qué nos propone el Salmo 67? Está titulado Conozcan a Dios todos los pueblos. Este himno, constituido de 3 estrofas con estribillo intercalado, parece un comentario poético a la bendición sacerdotal. Que Yahvé te bendiga y te guarde, te haga resplandecer tu faz sobre ti y te otorgue tu gracia, te vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Parece que fue compuesto como acción de gracias con motivo de la cosecha. Propicio este himno para dar gracias a Dios al conocer las gracias otorgadas por el Espíritu Santo a las comunidades seguidoras del camino, con mayúscula. Aquellos que creyeron en el mensaje anunciado, oraron al Espíritu Santo resucitado y recibieron gracias abundantes porque el Señor estaba con ellos. El Salmo 66 es un himno de alabanza que celebra la bondad y el amor de Dios, así como su deseo de que todas las naciones conozcan su salvación. Aquí vamos a encontrar el comentario a cada uno de los versículos que hoy hemos proclamado. Versículos 2 y 3. Para que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque juzgas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Estos versículos resaltan la universalidad del amor y la justicia de Dios. El salmista anhela que todas las naciones reconozcan y alaben a Dios por su justicia y guía. Es una invitación a todas las culturas y pueblos del mundo a unirse en la adoración y la gratitud hacia Dios. Versículo 5. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Este versículo refuerza la idea de alabanza universal a Dios. Se enfatiza la gratitud de todos los pueblos hacia Dios por sus bendiciones y su guía. Es un llamado a la adoración colectiva y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Versículo 6. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Este versículo destaca la bondad y la provisión de Dios para su pueblo. La tierra produce su fruto como resultado de la bendición y el cuidado de Dios. Este versículo es un recordatorio de la generosidad divina y una razón más para alabar y agradecer a Dios. Versículo 8. Que Dios nos bendiga y que le teman todos los confines de la tierra. Aquí el autor sagrado ora por la bendición de Dios sobre su pueblo, pero también anhela que todos los rincones de la tierra lo teman y lo reconozcan como el único Dios verdadero. Es una expresión de la misión universal de Dios de traer la salvación a todas las naciones
y un recordatorio de la responsabilidad de su pueblo de ser portadores de su luz y verdad en el mundo. ¿Qué podemos concluir del Salmo 66? Que es un hermoso himno que exalta la soberanía y la bondad de Dios, así como su deseo de que todas las naciones lo alaben y le den gracias. Es una llamada a la adoración universal y un recordatorio del papel de su pueblo en proclamar su gloria en todo el mundo. La propuesta del Evangelio. El discurso evangélico del día de hoy, del Evangelio según San Juan, en su capítulo 12, el autor quiere mostrar la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Si al comienzo de todo había oscuridad, Dios creó la luz, y cuando todo era caos en la población israelita, vino la luz para disipar las tinieblas, y la luz es Jesucristo. En el comienzo de todo, dijo Dios, con su palabra creó. Ahora es necesario escuchar la palabra que es Jesucristo para no ser juzgado, pero no por escucharla, sino por obediencia y hacer la voluntad de la palabra. Jesús ha venido para salvar a la humanidad, y quien juzga es el Padre. La palabra que salva es pronunciada por Jesucristo, pero es la esencia del Padre lo que el Hijo comunica. Esta conclusión se da al final del texto relacionado con los signos de Jesús, de los cuales existe un grupo de personas que creen y ayudan a comunicar su paz y nombre como Salvador. Otros creen, pero temen quedar mal ante sus amigos. Otros santos nunca creyeron. Pero para cerrar este ciclo de los signos, entonces terminamos con que Jesús es el signo del amor del Padre, porque del costado de Cristo brota la misericordia, y el Padre envió a su Hijo por amor a su creación para salvarla. No se nos puede olvidar que estamos en esta semana del Buen Pastor, de donde brota la misericordia para todos los que se acercan a Él y se consideran rebaño de su redil. Hemos leído este pasaje del Evangelio de San Juan en sus capítulos del 44 al 50. Y estas letras presentan varias propuestas. Vamos a ver algunas de ellas, algunas históricas, teológicas, espirituales e interpretativas en el contexto que estamos celebrando, la Pascua. Miremos la propuesta histórica. Desde una perspectiva histórica, este pasaje nos sitúa en un momento específico durante el ministerio de Jesús, poco antes de su crucifixión y resurrección. Jesús está enseñando y haciendo declaraciones importantes sobre su identidad y misión ante la multitud que lo rodea. Y miremos la propuesta teológica con dos temas importantes: la revelación de Dios a través de Jesús y la obediencia a la voluntad de Dios. Miremos el primer tema, la revelación de Dios a través de Jesús. Jesús declara que aquellos que creen en Él, creen en el Padre que lo envió. Esta declaración enfatiza la íntima relación entre Jesús y Dios Padre, y cómo Jesús es la manifestación viva y la revelación definitiva de Dios a la humanidad. Propuesta teológica segunda, la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que sus palabras no son suyas, sino del Padre que lo envió. Su enseñanza refleja su completa sumisión a la voluntad de Dios y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. La obediencia a las palabras de Jesús
es fundamental para experimentar la vida eterna y la salvación. Y miremos dos propuestas más, pero esta vez espirituales, un aporte espiritual para nuestra vida de fe y oración. Primera, la importancia de creer en Dios. Y segunda, la luz y la oscuridad. Miremos la primera, la importancia de creer en Jesús. Jesús destaca la importancia de creer en Él como el enviado de Dios para recibir la vida eterna. Esta creencia no solo implica un asentimiento intelectual, sino una confianza y entrega total a su enseñanza y a su persona como Señor y Salvador. Segunda propuesta espiritual, la luz y la oscuridad. Jesús compara su venida al mundo con la llegada de la luz que ilumina las tinieblas. Aquellos que creen en Él son guiados por esa luz hacia la vida eterna, mientras que los que rechazan su mensaje permanecen en la oscuridad espiritual y enfrentan la condenación. Y miremos esta propuesta interpretativa. En el contexto actual de la Pascua, el texto bíblico que hemos leído hoy nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús y su mensaje de salvación. Nos llama a creer en Él como el enviado de Dios y a obedecer sus enseñanzas como expresión de nuestra fe. También nos recuerda la importancia de vivir en la luz de Cristo, permitiendo que su verdad y su amor guíen nuestras vidas hacia la plenitud de la vida eterna. ¿Qué concluimos del texto bíblico que hemos leído hoy del evangelista San Juan en su capítulo 12 y versículos del 44 al 50? Nos presenta una poderosa propuesta teológica sobre la identidad y la misión de Jesús y su llamado a la fe y la obediencia como requisitos para experimentar la vida eterna y la salvación. Hemos llegado al final de esta propuesta. Si les ha llamado la atención, los invito a dar en el video de YouTube manito arriba. Y por supuesto, qué tan importante es compartir esta información con las personas más cercanas que podrían ser atraídos por su contenido. Feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Felicidades.